Dos veleros catalanes, el We Are Water y el One Planet One Ocean en Farmatón, serán los próximos en doblar el Cabo de Hornos en cuarta y quinta posición. Lo harían el próximo sábado 7 de marzo. Los hermanos García ya se encuentran a 1000 millas de la mítica roca. Seguramente optarán por una ruta norte para evitar los débiles vientos de la zona de exclusión. Una amenazante depresión al norte que bajará pronto a lo largo de Chile podría complicar la navegación a los dos veleros. Para hacer el camino más corto hay poco viento y tenemos un poco de vuelta, pero bueno, tampoco tardaremos mucho. O sea que nos va a beneficiar hacer esta vuelta y bueno, en unos 4 días así estaremos ahí aproximadamente. Condiciones dispares para la cabeza de flota. Mientras que el Cheminée Pujolat asciende limpiamente en el Atlántico Sur, los vientos no son tan favorables para el Neutrógena y el GAES centros auditivos. Le leader Cheminée Pujolat, toujours sous l'influence de la haute pression, donc bénéficie en ce moment d'un vent d'est de 15 nœuds, donc de bonnes conditions, mais aura pour la nuit prochaine quelques heures un peu difficiles, puisqu'il aura des vents contraires avec des vents légers. Pas tout à fait la même chose pour Neutrogena, qui lui aura donc un ridge à passer, donc avec des vents contraires et très faibles. La même chose pour GAES, qui est dans des vents contraires, dans des conditions beaucoup plus serrées, des vents beaucoup plus opposés pour ces deux bateaux et beaucoup plus lents du coup pour monter en latitude nord. En etapas de la regata como esta, el desgaste psicológico es evidente, pero abandonar las duras condiciones del sur siempre ayuda. Parece que ha llegado la primavera. Desde ayer por la tarde que la temperatura del agua ha subido de 8 a 14 grados y también pues las condiciones meteorológicas, o sea, no tenemos ni una nube, hace sol y ha cambiado mucho todo. Y bueno, y la verdad que se agradece porque estamos ya un poco cansados de tanto gris y tanto frío. Psicológicamente pues estamos ya un poco cansados, ¿no? Tenemos ganas de llegar y de que estos días vayan pasando rápido. Esperamos pues seguir haciendo, al menos no pararnos y seguir restando millas a casa. Renault, lui, est toujours sous l'influence de deux systèmes de dépression dans son sud, mais aura un petit peu la même trajectoire, une trajectoire un peu plus nord en latitude, pour retrouver de la pression et redescendre sur le Cap Horn. En ce qui concerne Spirit, il est dans un système anticyclonique avec du nord-est modéré, des bonnes conditions de mer et une vitesse de 12 nœuds sur des conditions de mer idéales pour lui en ce moment.